Buenos días, mi nombre es Jocelyn Guadalupe Ramos Sánchez del grupo 22. Soy la líder del equipo número 1, el cual está conformado por Clarisa Saray Rubio Escalante, Carmen Olivia Manjarres Sainz, Dana Raquel Sánchez Villegas, Derek Leonardo Carrillo Cervantes y Luis Fernando Sainz Villegas en la materia de ética con la maestra Lucía Hernández Arias en la unidad académica Preparatoria UAS Victoria del Pueblo. Y el día de hoy venimos a hablar sobre el tema violación a los derechos humanos en México y en Sinaloa. Al hablar de sujetos sociales nos referimos a personas que se encuentran en el ámbito de la sociología, una idea la cual emplea sobre todo con referencia al individuo, que consciente de su realidad se agrupan otras personas que tienen intereses y problemas similares y trabajan en un grupo así para lograr su posición. Siendo así este tema llamado violación a los derechos humanos en México y en Sinaloa, podemos hablar también de diversos factores en los cuales son incluidos diversos individuos, los cuales son objeto de violación de los derechos humanos, como lo son activistas sociales, periodistas, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, trabajadores de campo, adultos mayores y personas con discapacidad. Cada uno de estos temas es presentado a una diferente situación, pero al final terminan siendo similares, puesto a que sus derechos no son respetados, como lo es en el caso de las niñas, niños y adolescentes, que si bien consiste a las formas de prejuicio, abuso físico-mental, descuido, trato negligente, explotación en el incluido el abuso sexual. Recientemente son dados los casos denunciados por parte de UNICEF, en donde se menciona la violación de derechos a los niños y jóvenes, donde se menciona el asesinato, reclutamiento de niños para grupos armados, hasta ataques de escuelas, violencia sexual, secuestro de niños, explotación laboral, entre otras muchas más. Otro factor a hablar sería la violación de derechos a los trabajadores del campo, puesto que si bien se menciona a las personas jornaleras, se emplean en el campo a cambio de un salario en labores que van desde su preparación del terreno hasta cuidado y cosecha de los cultivos. Las personas trabajan por estaciones y hay temporadas a las cuales no reciben ingresos, no cuentan con empleadores fijos y tienen dificultad para acceder al contrato que formalice sus actividades, como prestaciones del seguro social, condiciones de trabajo de docentes, pago de horas extras, salarios justos y jornadas de máximo 8 horas. De su situación también se considera discriminatoria, pues está asociado a altos niveles de marginación y su alta movilidad migratoria. Surgió el carácter informal de la mayor parte de sus relaciones laborales, como lo bien dice Cedesol en el 2011. Otro de los temas que también destaca es la violación de los derechos humanos de la mujer, ya que bien las mujeres y niñas son víctimas de actos de violencia en todos los países vecindarios que se pueden conocer, pero este delito se cometen con frecuencia, se ocultan y son denunciados, puesto que éstas se dan en todos los ámbitos y por parte de los agresores diversos, como lo son las parejas, familiares, amigos e inclusive conocidos. El problema aquí es la falta de documentación de esta forma de violencia. Contribuyen a que se invisibilidad y perpetua, según datos del INEGI en el 2003, ya que esta también puede ser evitable y detenida porque se tiene demasiado respaldo político mundial para promover y hacer efectiva la igualdad de género. Lo importante aquí es cómo la sociedad colabore con esto. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, las personas mayores son aquellas que tienen más de 60 años de edad, y bien la violencia hacia las personas mayores es un problema del cual se habla poco debido a la forma que ocurre, pues queda en el ámbito privado y en muchas ocasiones tapado por familiares cercanos. Hasta la fecha se podría decir que existe un gran desconocimiento sobre los actos o omisiones que se consideran maltrato ante estas personas, pero de una perspectiva gerontológica se han podido definir los diferentes tipos de maltrato contra esas personas, los cuales son físicos, psicológicos, sexuales, de abandono, la explotación financiera y maltrato estructural. Y es común no notarla por causa de los desconocimientos, sensibilidad o porque llegamos simplemente a acostumbrarnos
toda esta puede ser. La encuesta nacional de la dinámica demográfica realizada en el 2014 estima que la prevalencia de la población con discapacidad en México es del 6%, es decir, que nuestro país cuenta con 7.2 millones de habitantes que tienen algún tipo de deficiencia, que a la par enfrentan múltiples barreras en la sociedad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe actual del 2018 señaló cómo las personas con discapacidad han sido excluidas de la vida activa de la sociedad y a la fecha carecen del reconocimiento pleno de sus derechos humanos, puesto a que se han considerado que no pueden llevar a cabo las mismas actividades en igualdad de condiciones que el resto de las personas. También en esta misma existe una brecha lo cual reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la inclusión laboral y la realidad, pues la tasa de participación económica de la población de 15 años y más de discapacidad es del 65.7%, mientras que la población con alguna deficiencia es de 39.1%. Y muchas de las quejas aludidas que destacan en sus derechos vulnerados sean la protección a la salud, seguridad jurídica y educación, pero está comprobado que una vez eliminado el obstáculo a la integración de las personas con discapacidad, sobre todo es la actitud de impuestos por la sociedad, pueden participar de manera activa y productiva en la vida social y económica de sus. Los derechos de los pueblos indígenas sin duda también es uno de los temas convencional a estar hasta ahora. Recientemente que la ONU aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, pretendiendo con ello la protección de aproximadamente 370 millones de personas pertenecen a esas comunidades. Si bien se afirma que los pueblos indígenas son iguales a los demás pueblos en cuanto a dignidad, derechos y reconocimiento al mismo tiempo, en el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, respetados como tal, sin duda aspectos relativos que destacan son la violación mediante la educación, salud y empleo, al igual de la propiedad de la tierra, acceso a recursos naturales, al respeto a sus tradiciones y educación bilingüe. Los periodistas activistas sociales es un tema que aquí en México se considera demasiado inseguro para quienes quieran ejercer un periodismo de denuncia o son activistas que defienden cualquier causa mínima aún en contra de algún grupo económico o político. Bien podemos observar que las noticias se suelen concluir en el asesinato y la estadística nos permite ver la magnitud del problema en cuanto a la violación de derechos de periodistas. Aquí, estas sociales, puesto que tienen una alta falta de acciones legales por parte del Estado, una falta de protección y sin duda el que más destaca es la falta de su libre expresión y seguridad, pero sobre todo también va la violación ante el derecho a la vida y seguridad personal. Como conclusión por parte del equipo podemos decir que a partir de que ya dimos a conocer los distintos tipos de violación ante estos temas tan destacados en la sociedad, nuestra perspectiva ha cambiado a la hora de hablar sobre los derechos que se le presentan a cada individuo, pues si bien es casi el poder decir que si no mantienes un alto poder económico o político, tus derechos van a ser vulnerados ante los demás. Podemos decir también que mínimo en México se presenta una gran falta de respeto de valores, educación y empatía ante los demás de la sociedad. Y en general, pues en muchos de los casos es la misma sociedad la que impone márgenes los cuales impiden a los demás gozar muchas cosas que nosotros comúnmente vivimos